Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor,
Qué bueno es reencontrarnos en este tiempo de adoración, disfrutando de la presencia del Señor, postrándonos ante su grandeza, adorándole por el gran amor hacia cada uno de nosotros. Y en esta noche, una vez más, al reflexionar en su palabra, vamos a ir a aquellos versículos que nos animan a dejar de lado los temores y a reconocer que este Dios grande y todopoderoso está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Ya en Josué capítulo 1, versículo 9, encontramos estas palabras dirigidas a un joven que estaba quizá temeroso ante el desafío de tener que conquistar esa tierra prometida. Y Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en esta noche vamos a reflexionar sobre la vida de Gedeón. Gedeón es un joven que aparece aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, a partir del capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 6 encontramos el llamamiento de Gedeón. Y a él también le pasó algo parecido. El pueblo de Israel estaba pasando una crisis muy particular porque se había alejado de Dios, había ido atrás de los ídolos de esta tierra conquistada. Y los madianitas estaban siendo aquellos que Dios estaba usando para castigar al pueblo. Pero Dios dijo: hasta aquí. Y encontró en la vida de Gedeón, aquel joven, quizá un poco tímido y hasta podríamos decir deprimido, falta de esperanza por lo que estaba ocurriendo, encontró Dios en Gedeón a un joven dispuesto a la batalla. Pero necesitó mucho empuje de parte del Señor. Y aquí también se repite la promesa: yo estoy contigo. Gracias a eso, Gedeón tomó fuerzas y su fe registra en las páginas de la Biblia una victoria impresionante. Ya la vamos a ver. Así que vamos a dejar que esta historia de Gedeón nos lleve al Antiguo Testamento, pero también podamos extraer preciosas enseñanzas para nuestra vida hoy. Dios nos bendiga. En el capítulo de hoy, Gedeón. Son tiempos difíciles para el pueblo de Israel, pues por su desobediencia son dominados por sus enemigos los madianitas. Durante 7 años los madianitas los han maltratado, les roban el ganado, destruyen sus cosechas y los atacan cada vez que pueden. Y no hay nada que Israel pueda hacer más que pedir la ayuda del Dios Altísimo. Dios escucha las súplicas del pueblo y decide que ya es hora de que Israel sea liberado de esta situación. Así que pone su mirada en Gedeón, un joven israelita de la tribu de Manasés. Un día, Gedeón se encuentra escondido limpiando trigo, cuando el ángel de Dios se le aparece y le dice que él es el elegido para salvar a Israel del poder de los madianitas. Gedeón está sorprendido, pero sobre todo asustado. ¿Cómo él, un joven de la tribu más pobre y siendo él el menos importante de su familia, va a salvar a todo el pueblo? Pero Dios lo reconforta con sus poderosas palabras: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Gedeón no pierde el tiempo. Envía mensajeros a otras tribus para que vengan a luchar junto a él, y estos responden a su llamado. Mientras tanto, los madianitas se unen a sus vecinos para atacar a Israel, cruzan el río Jordán y acampan en Jezreel. Todo está listo para la gran batalla. Pero Gedeón quiere estar seguro de la promesa de Dios, por lo que le pide al Señor una señal. Así que pone un trozo de lana donde se limpia el trigo. Si la lana amanece mojada por el rocío y el suelo a su alrededor está seco, él sabrá que saldrá victorioso. A la mañana siguiente, Gedeón encuentra la lana mojada y el suelo seco, tal cual se lo había pedido el Señor. Sin embargo, Gedeón quiere una segunda señal.
y esta vez le pide a Dios que la lana esté seca y el suelo alrededor mojado. Y eso fue lo que Dios hizo aquella noche. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba mojado. 32,000 hombres de Israel están listos para la batalla, pero Dios le dice a Gedeón que son demasiados y que cuando ganen, ellos pensarán que fue por ellos y su fuerza, y no por el poder de Dios. Así que Gedeón envía a 22,000 soldados a sus casas. Pero Dios aún piensa que 10,000 soldados son muchos, así que le dice a Gedeón que los lleve a beber agua a un arroyo. Los que tomen agua con sus manos serán los elegidos para ir a la batalla. Así lo hace Gedeón, y el resultado lo sorprende. Solo 300 hombres tomaron agua con sus manos, y con estos 300, Dios le asegura que le dará la victoria. Los demás deberán regresar a sus casas. Esa misma noche, Dios le ordena a Gedeón que ataque, pero antes de atacar, él y su sirviente van al campamento enemigo y escuchan cuando un soldado le dice a otro que tuvo un sueño. En este, un pan de cebada rodaba y caía sobre el campamento y destruía una tienda. Ambos soldados lo interpretan como la victoria de Israel sobre su ejército. Al oír esto, Gedeón adora al Señor, pues está seguro que ganarán esta guerra con la ayuda de Dios. Inmediatamente se devuelve a su campamento y levanta a los 300 valientes. Los divide en 3 grupos y les entrega trompetas, antorchas y cántaros vacíos. Hagan lo que me vean hacer, les ordena, y cuando toque la trompeta, hagan ustedes lo mismo y griten, por Dios y por Gedeón. Cerca del campamento enemigo, los 3 grupos israelitas sigilosamente se ponen en sus puestos. Todo está oscuro y silencioso. Gedeón y su grupo hacen sonar sus trompetas y estrellan los cántaros contra el suelo. Los otros grupos hacen lo mismo, y con la antorcha en una mano y la trompeta en la otra, todos gritan, pero ninguno se mueve. Todos se quedan quietos en sus puestos. Los madianitas escuchan los gritos y las trompetas. Confundidos, salen de sus tiendas y empiezan a luchar, pero no se dan cuenta que están luchando contra ellos mismos. Algunos salen huyendo con mucho miedo. Otros se quedan en el campamento atacándose entre sí, mientras los 300 valientes de Gedeón siguen tocando sus trompetas y gritando con fuerza. Así, Israel es liberada de la maldad y opresión de los madianitas, gracias a la obediencia de Gedeón y al gran poder de Dios. Después de esa batalla, el pueblo de Israel vivió en paz por muchos años. Soledad, hay momentos en la vida que hay que sonreír en medio de la tristeza y del dolor. Pero Jesús a mí me ha dicho, yo estoy contigo en medio de la angustia y la tristeza. Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho. Yo estoy contigo en la tristeza y el dolor. Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho.
canso. Hay momentos en la vida que mis hermanos me dan puñal en lugar de darme la mano. Pero Jesús a mí me ha dicho: yo estoy contigo en los momentos de tristeza. Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo en los momentos de dolor. Yo soy la luz que alumbra tu camino. Vas de mi mano y ilumino tu caminar. Yo estoy contigo. Jesús me ha dicho: yo estoy contigo en escasez y enfermedad. Yo estoy contigo. Jesús me ha dicho: vas de mi mano y yo te ayudo a caminar. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo te ayudo a caminar. Yo estoy contigo. Gedeón es uno de los personajes bíblicos de quien probablemente escuches poco en las enseñanzas y predicaciones. Se habla mucho más de Abraham, de David, de Pablo, pero poco se menciona a este varón llamado Gedeón. Gedeón también se le reconoce como héroe de la fe. Hay muchos héroes de la fe como Gedeón, de los cuales se habla poco. Supongo que podría pensar en ellos como los no tan ricos y famosos del mundo antiguo. Personas como usted y como yo. Hombres y mujeres comunes que hicieron cosas poco comunes porque confiaron en las promesas de Dios. Podemos mantener viva la historia si aprendemos las lecciones que sus vidas nos brindan. Pero claro, no solo basta con aprender, hay que poner en práctica. Nos vamos a concentrar en este personaje llamado Gedeón. No es muy impresionante a primera vista, pero toma algunas decisiones que se derivan de su fe en Dios. Tan significativa es la marca que este hombre tan común hizo en su tiempo que aparece en Hebreos capítulo 11, junto a los que mueven, sacuden el Antiguo Testamento. Como ya te he dicho, los famosos héroes de la fe. ¿Cómo nos gustaría estar en ese capítulo, verdad? ¿Cómo nos gustaría que se nos reconociera como héroe de la fe? La historia de Gedeón la puedes encontrar en Jueces, capítulos 6 y 7. Aquí puedes encontrar un manual sobre la confianza en Dios. Aquí hay lecciones que nos van a ayudar a confiar más en Dios. Si analizas la mayoría de las personas de la Biblia, los que tuvieron buen testimonio es porque pusieron su confianza en Dios. Desde Abraham, José, Jacob, Isaac, Gedeón, así un largo etc. de personajes en el Antiguo Testamento, también, por supuesto, en el Nuevo Testamento. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién has puesto tú tu confianza? La primera lección que podemos aprender de Gedeón es que Dios usó un tiempo difícil para llamar a Gedeón. Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Cuando empiezas a leer Jueces capítulo 6, vas a encontrar a la nación de Israel saliendo de una época de relativa tranquilidad. Las facturas están pagadas, los niños se portan bien, el negocio va bien. Rosas que suben de todo. Bendición en los campos. Bendición
en los cultivos, en los ganados. Y como suele sucedernos a todos en esos momentos, Israel se olvida de Dios. Esta es una lección también para nosotros. Cuando las cosas nos van bien, cuando hay bendición en nuestras despensas, cuando hay bendición en mi hogar, nos olvidamos de Dios. Israel se volvió autosuficiente. No necesitaba a Dios. Así que el Señor sacude las cosas. Sacude las cosas al despertar a un enemigo contra ellos para mostrarles lo difícil que puede ser la vida sin Él. Uno puede pensar, qué malo es Dios. Qué malo es Dios porque estamos haciendo las cosas bien y Dios lo que hace es mover las situaciones, despertar al enemigo para que ataque a un pueblo que, entre comillas, estaba haciendo las cosas bien. Uno puede pensar eso, ¿verdad? Pero te invito a que leas este capítulo 6 de Jueces, del 1 al 6, y vas a encontrar la respuesta a estas dudas. El versículo 1 dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor se los entrega a Madián por 7 años. Debes saber que los madianitas eran extremadamente poderosos. Oprimieron a los israelitas sin piedad. Cada año, alrededor de la época de la cosecha, los nómadas madianitas invadían Israel. El versículo 5 de este capítulo nos dice que vendrían como langostas, devastando la tierra. Lo que no pudieron llevar consigo, lo destruyen. La Biblia nos dice que fue tan terrible que muchos israelitas dejaron sus hogares para vivir en cuevas, en fortalezas. Temían por sus vidas. Y esto continuó durante 7 años. Finalmente los israelitas clamaron al Señor por ayuda. ¿Por qué esperaron tanto para volverse al Señor? Los israelitas son como nosotros. Nuestros hermanos de Israel son como nosotros. Se parecen mucho a nosotros. Esperaron hasta que se resolvieron todas las opciones posibles y no pudieron aguantar más. En su intelecto natural, en su conocimiento humanista, querían buscar soluciones a sus problemas y no lo hallaron. Y se acordaron de Dios. El versículo 6 nos dice que Israel se empobreció a causa de Madián. Y los israelitas clamaron al Señor. ¿Cuántas veces nos han llegado circunstancias difíciles y nunca nos detenemos a preguntarnos qué está planeando Dios para nosotros en esas circunstancias? En cambio, ¿qué hacemos? Resistimos. Pensamos que podemos manejarlo por nuestra cuenta. Aprende esto de Gedeón. Cada experiencia en la vida es una prueba, y cada prueba en la vida del pueblo de Dios está diseñada para acercarnos más a Dios. Enciende la televisión hoy en día y verás. Israel rodeado de enemigos. ¿Y Dios dónde está? Este es el punto. Cuando lleguen tiempos difíciles, en lugar de mirarlos como si Dios te estuviera castigando, trata de verlos como un regalo de la gracia de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12. Hijo mío, no desprecies la instrucción del Señor ni aborrezcas su disciplina, porque el Señor disciplina ¿a quién? Al que ama. Si hay una disciplina, no es porque el Señor nos odie, es porque nos ama, quiere lo mejor de nosotros. Y es la única manera para llamar nuestra atención. La corrección. Porque el Señor disciplina al que ama, como un padre, el hijo en el que se deleita. Él nos ama demasiado para dejarnos seguir viviendo como estamos. Dios anhela estar en el centro de nuestra vida. Por eso Él tiene designios para nuestros problemas. Y siempre son para nuestro bien. No pienses que porque el Señor nos discipline es para mal. No tenemos un Dios tirano. No tenemos un líder tirano, un líder político tirano, que busca el mal del pueblo. Tenemos un Dios de amor. Pero ¿qué pasa? Que nos han enseñado a pensar que nuestro Dios es un tirano, un dictador, que desea el mal, que permite la guerra,
que permite la pobreza. Eso es lo que nos están enseñando hoy en día en los colegios, en los medios de comunicación. Nos están enseñando a pensar que Dios no existe. Y siempre es la misma pregunta: si Dios existe, si Dios existiera, ¿por qué ha permitido la guerra? ¿Te has dado cuenta? Siempre son las mismas preguntas. Si Dios existe, ¿por qué hay pobreza en África? Pregunta hipócrita. Porque si tú a esa persona le dices: ¿y por qué tú no has ayudado a cambiar un poquito esa situación? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto odio en mi familia? Si tenéis un Dios bueno, ¿por qué permite que mi familia se destruya? Somos nosotros. Nos hemos olvidado de Dios. Y acudimos a Dios cuando las cosas van mal. Pero cuando las cosas nos van bien, nos olvidamos de Él. C.S. Lewis dijo: Dios nos susurra nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. En este tiempo difícil, Dios tuvo la atención de todo el pueblo de Israel. Ellos clamaron a Dios, pero también fue el momento para que Dios hiciera el llamado a Gedeón. Como te decía al inicio de este primer punto, Dios usó un tiempo difícil para llamar la atención del pueblo y para llamar a Gedeón. El segundo punto, la segunda lección que podemos aprender de Gedeón, de este pasaje, es que Dios miró más de lo que miraba Gedeón de sí mismo. Eso es lo maravilloso de Dios. Es que aunque regresamos lentamente a Él, Él nunca tarda en respondernos. Si lees los versículos 7 y 8 de este capítulo 6 de Jueces, vas a poder leer el clamor a Dios y cómo Él se mueve con misericordia y amor hacia nosotros. Nos dice la verdad y comienza a trabajar entre bastidores para ayudarnos. Para Israel primero envía a un profeta anónimo para llamarlos de vuelta a la entrega total, a la devoción total, para que se vuelvan de sus caminos. ¿Sabes una cosa? Dios ve más que nosotros. Su plan también incluía a un hombre, Gedeón. Nos encontramos con Gedeón en el versículo 11, donde está trillando un poco de trigo. Óscar Fradejas, a través del canal de YouTube de Solidaria TV, hizo una reflexión sobre el trillo. Lo explicó a las mil maravillas en 2-3 minutos. Y muchos desconocían qué era el trillo, para qué se empleaba. Pues mira, aquí tenemos a Gedeón trillando un poco de trigo en un lagar para guardarlo de los madianitas. Algunos de ustedes saben esto, pero los chicos de la ciudad no. Normalmente querrá trillar el trigo al aire libre para que el viento pueda llevarse la paja, pero al parecer Gedeón ha sido picado antes. ¿Qué hace Gedeón? Se esconde a trillar el trigo. No quería que los madianitas le robaran su cosecha. Vemos a un Gedeón frustrado, desanimado, con miedo. Por eso el Señor en su llamado le dice: varón esforzado y valiente. Pero Gedeón tenía miedo. Por eso Dios ve más que nosotros. Nosotros pensamos que no valemos nada, pero para Dios somos útiles. Para un hermano, para un líder, para nuestro pastor somos útiles, aunque nosotros a veces nos vemos como insignificantes. En caso de que te preguntes si Dios tiene sentido del humor, lee el versículo 12. ¿Por qué te digo esto? Porque el ángel del Señor se les aparece y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón está atemorizado, escondido, no quería que le robaran su cosecha, desanimado, con miedo. Y se le presenta un ángel y dice: varón esforzado y valiente. ¿No te imaginas a Gedeón como el hombre valiente al que se dirigía el Señor? Dios vio más de lo que vio Gedeón. Y yo creo que Dios vio lo que estaba a punto de hacer con Gedeón. Y ya era hora de que Gedeón lo viera también. ¿Sabes quiénes son realmente?
Una de las mentiras más grandes que nos decimos a nosotros mismos es que Dios solo usa personas especiales. Si eres un creyente nacido de nuevo, eres hijo de Dios. Su amigo, su obra maestra. Tú y yo hemos sido justificados. Somos libres de la condenación. Somos nuevas criaturas. Y el enemigo trata de mentirnos. Como compartíamos en estos días, el enemigo ataca primero a nuestra identidad. El enemigo quiere que recuerdes tu pasado de pecado. Quiere que te olvides de que eres un hijo de Dios. El enemigo te dice que eres un miedoso, un pecador. Dios no te va a utilizar. Has vuelto a pecar, has vuelto a caer. Dios quiere usarte, pero el enemigo quiere evitar que Dios te use. Y por eso nos engaña, nos ataca la mente. Y aquí tenemos a Gedeón, desanimado, frustrado. Dios sabe quién eres, Dios sabe quién era Gedeón. Incluso si no lo sabes, Dios va a trabajar para ayudarte a ver tu verdadera identidad. Este es el segundo punto que podemos encontrar de este pasaje de Gedeón. La tercera lección es que Dios motiva a Gedeón con su presencia. Dios nos motiva, nos da confianza. Después de ser llamado un varón esforzado y valiente, Gedeón le pregunta a Dios: por favor, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron? Versículo 13. La conclusión de Gedeón fue que el Señor los había abandonado. El versículo 14 dice algo que debe haber arrasado la sensibilidad de Gedeón. Dice que el Señor se volvió hacia él. Miró a Gedeón a la cara y dijo: ve con las fuerzas que tienes y libera a Israel del poder de Madián. ¿No te envío yo? Esto lo hizo con Moisés. Cuando Moisés se excusa delante de Dios a la hora de presentarse ante Faraón, le dice algo parecido: ¿no te envío yo? Gedeón todavía no está haciendo los cálculos de esta ecuación. Observa lo poco impresionante que es su currículum. Gedeón es el eslabón más débil de su clan. Gedeón es el más joven de su familia. No tiene ninguna autoridad para llamar a la caballería de su propia tribu, y mucho menos de los demás. Pero Dios confirma sus prioridades con su presencia. Versículo 16. Yo estaré contigo. Derribarás a Madián como si fuera un solo hombre. A Gedeón se le da una comisión, se le informa, se le dicen los resultados de antemano, se le promete la asociación sin igual del Señor mismo. Y después de una confirmación adicional de que de hecho estaba tratando con Dios mismo, si sigues leyendo el versículo 22 nos dice que las piezas encajaron en su lugar para Gedeón. Grita: oh no, Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Los temores fueron consolados, su llamado fue afirmado. ¿Qué hace Gedeón? Construye un altar al Señor. ¿Qué motivó esto? Un encuentro personal con Dios. Gedeón necesitaba un encuentro personal con Dios. Y Dios lo encontró justo donde estaba, dándole una sensación de paz, de propósito. Hay algo que cambia en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Sentimos su presencia. De repente, las prioridades se convierten en lo más importante del mundo. Gedeón estaba listo para la primera prueba. Esta es la lección número 3. La 4 es que Gedeón debía poner su vida privada y la de su familia en orden. La fidelidad privada es un requisito previo para ser usado públicamente. Antes de que Gedeón pueda ser usado públicamente, primero debe limpiar su propio patio trasero. Su familia estaba rompiendo el primer y segundo mandamiento con ídolos de Baal en su propiedad. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué hay maldición en mi vida? ¿No será que hay algún ídolo en nuestra casa? ¿No será que hay algún anatema
que está impidiendo que la bendición de Dios esté en nuestra casa? La primera asignación del Señor fue tomar el toro especial de 7 años de su padre, derribar los ídolos. Luego Gedeón debía sacrificar ese preciado toro usando la madera del ídolo destruido. ¿Qué sentido tiene decirnos esto la palabra de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué la palabra de Dios deja versículos que tú dices, si quito este versículo, el pasaje todavía se seguiría entendiendo? Este versículo lo menciona la palabra porque si quieres aprender a confiar en Dios, primero debes poner su propia casa en orden. Debía quemar ese ídolo. Antes de que Dios pueda usarte poderosamente, Él debe ser magnificado, Él debe ser lo primero en tu vida, en tu casa. Y la adoración privada nos prepara para el poder público de Dios. No hay atajos. Ahora bien, ¿hay algo a lo que te hayas estado aferrando? ¿Hay algún pecado al que te estás aferrando hoy? Es tiempo de derribar tus ídolos. Confiesa tu pecado, enfréntalo. Vuelve a Dios. Dios mueve las cosas. Dios honra a quienes lo honran. Le sucedió a Gedeón. Evidentemente ese toro, ese ídolo, era un ganado de cría comunitario, propiedad de la familia de Gedeón. Y el versículo 30 de este mismo pasaje dice lo siguiente. Hombres de la ciudad le dijeron a Joás, saca a tu hijo, debe morir. Pero el acto de Gedeón ya estaba provocando el cambio. Su padre Joás se despertó a la verdad, se enfrentó a los hombres. Curioso, ¿verdad? Estos hombres de esta ciudad ven a Gedeón quemando los ídolos y van al padre de Gedeón y le dice, saca a tu hijo que tiene que morir. ¿Qué hace el padre? Se le abre los ojos, se le abre el entendimiento y defiende a su hijo. Joás se despertó a la verdad y se enfrentó a los hombres, preguntando en el versículo 31, ¿contenderéis vosotros por Baal? Si él es un Dios, contiendo por sí mismo con el que derribó su altar. El más pequeño de la casa tuvo que abrir los ojos del padre. Y en muchas ocasiones nosotros tendremos que hacer eso también en nuestra familia, abrir los ojos a nuestros padres. En muchas ocasiones nuestros padres abrirán los ojos a los hijos, a nosotros. Este no es el camino, hijo. Te estás desviando. Vuelve al Señor. Lección que aprendemos de Gedeón. Para que Dios utilizara a Gedeón, primero Gedeón debía poner su vida privada, la de su casa, en orden, la de su familia. La lección número 5 es que Gedeón dio un paso de fe. Dios es paciente con nuestro proceso de fe. Dice que los madianitas, versículo 33, capítulo 6, Jueces, dice que estos madianitas y sus socios se estaban preparando para hacer una incursión. Pero en lugar de encogerse en una cueva, versículo 34 dice que el Espíritu del Señor envolvió a Gedeón. Y él tocó el cuerno de carnero, y los abiezeritas se reunieron detrás de él. Gedeón había dado un gran paso de fe en su fidelidad privada, y ahora el Espíritu de Dios estaba trayendo a personas de todas partes. Aparecen 32.000 hombres, todos listos para luchar. Pero mira esto. Incluso después de su encuentro con el Dios Todopoderoso, a pesar de que había sido obediente para limpiar la tienda en casa, aunque el Espíritu le estaba dando poder, Gedeón todavía luchaba con las dudas. Sabe que Dios ha prometido salvar a Israel a través de él, pero se mira en el espejo y el reflejo que ve no parece alentador. Versículo 36 y 37, Gedeón dice al Señor, si librares a Israel por mi mano, como dijiste, pondré aquí un vellón de lana en la era. Si solo hay rocío sobre el vellón y toda la tierra está seca, sabré que librarás a Israel con mi fuerza como dijiste. ¿Qué está haciendo aquí Gedeón?
Yo pienso que no está dudando de Dios. Le está probando, quiere probarle. Me encanta esto. Me encanta no lo que hace Gedeón, sino lo paciente, lo amoroso que es Dios con nosotros. Gedeón está haciendo un trato con Dios. Gedeón quiere una señal de confirmación. Y la Biblia dice que a la mañana siguiente Dios se la dio. El vellón estaba mojado y la tierra estaba seca. Incluso cuando este Tomás incrédulo del Antiguo Testamento invierte la prueba, pidiendo que el vellón se seque y la tierra se cubra de rocío, Dios en su gracia confirma. Dios está convirtiendo a Gedeón en un siervo totalmente convencido, haciendo desaparecer toda duda. Y esto es una lección para nosotros también. Ponle pruebas al Señor. Señor, tengo estos anhelos. ¿Están alineados a tu voluntad? No es que dudes de que el Señor te lo va a dar. Yo quiero una señal de confirmación. Y Gedeón no dudaba. Quería una confirmación y el Señor se lo confirma. Lección número 6. Gedeón entendió que la victoria depende del poder de Dios y no del hombre. Este es el último punto. Gedeón ahora está listo para la batalla, pero Dios tiene otros planes. En Jueces 7:2 el Señor le dice a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo te entregue a los madianitas. O de lo contrario, Israel se jactaría diciendo: mi mano me ha salvado. Es verdad. Si hubiera vencido Gedeón con sus 32.000 hombres a los madianitas, seguramente los soldados y el pueblo dirían: ¡viva el ejército de Gedeón! ¡Viva Gedeón! Dios procede a darle a Gedeón un par de pruebas para reducir el número. La primera prueba: eliminó a 22 hombres. No, 22 no, ya nos gustaría, ¿verdad? 22.000 hombres. Fuera. Imagínate, un ejército de 32.000, lo reduces a 22.000. Increíble. ¿Te quedas con cuántos? Con 10.000. Sin embargo, aún Dios dijo que aún eran demasiados. ¿Qué hace Gedeón? Lleva a sus hombres a las aguas para ser probados. De modo que en el versículo 4, Jueces 7, se dio la segunda prueba. Dios le dice a Gedeón que lleva a sus hombres al agua y los deje beber. Gedeón debe haber tragado saliva cuando empezó a contar cuántos fueron descalificados. 9.700 estaban fuera. Solo quedaban 300. Casualidad, ¿verdad? Puedes decir, ¿no? 300 hombres con Gedeón. 300 hombres con el de la película de 300, ¿verdad? ¿Recuerdas ese pasaje de... Bueno, pasaje no, esa película famosa o esa historia que nos presentan a veces los espartanos, ¿no? Y Leónidas y sus 300 hombres. Curioso, justamente otros 300. Aquí falla algo, ¿verdad? ¿No será que los griegos, los espartanos, se habían fijado en los 300 de Gedeón y un libertador? Es mi opinión. ¿Por qué 300 espartanos y no 400 o 500? Qué casualidad, 300 juntamente con los 300 con los que se queda Gedeón. Siempre van a tratar de imitar la Biblia, la palabra de Dios. No nos desviamos. ¿Te imaginas cómo se sintió Gedeón? Ya en el capítulo 8 nos dice que el ejército madianita contaba con 135.000 hombres. Eso es 450 madianitas por cada soldado israelí. Dios quiere que el ejército de Gedeón se enfrente a esta horda de enemigos con apenas 300 hombres. Dios creó una situación imposible por la debilidad humana para exaltar su propia fuerza. Esta es su especialidad. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 18:27? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí hay una buena lección para nosotros. El logro de los propósitos de Dios no está determinado por el resultado final de
de una hoja de finanzas, o el tamaño de nuestra congregación, o la eficiencia de nuestros planes. Tenemos que ocuparnos de todas las cosas mencionadas anteriormente, pero la verdad es que Dios está buscando glorificarse a sí mismo en la tierra a través de personas que dependen completamente de Él, que creen en Él. ¿Estamos listos para cumplir los propósitos de Dios? Dios no necesita nuestro voto sobre esto. No nos necesita en absoluto, pero nos invita a unirnos a Él para hacer su voluntad. Cuando lo hacemos, cosechamos beneficios y Él recibe la gloria. Ocurrió en Israel. En una de las estrategias de batalla más extrañas de la historia, 300 hombres salieron con trompetas, antorchas, cántaros al encuentro de los madianitas. 135.000 contra 300. Dios envía confusión a las filas del enemigo para que comenzaran a atacarse entre sí. Cuando terminó, 120.000 madianitas se habían matado unos a otros y los otros 15.000 huyeron. Se terminó. Dios había respondido a las oraciones de Israel. Usó a un hombre común llamado Gedeón que creía en Dios. Y para resumir estos pasajes de Gedeón, podríamos decir que Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Dios está usando tiempos difíciles ahora mismo en tu vida, en mi vida, en Israel, para llamar nuestra atención, para que nos volvamos a Él. Ahora bien, ¿estamos prestando atención? Dios siempre ve más que nosotros. ¿Te ves a ti mismo como Dios te está viendo? Dios motivó con su presencia a Gedeón. Ahora bien, ¿puedes sentir su presencia contigo ahora? ¿Instándote a confiar en Él? Recuerda que la fidelidad privada es un requisito previo para que Dios nos use en público. Gedeón tuvo que limpiar su casa de ídolos y Dios le usó. ¿Hay cosas en tu vida? ¿Hay cosas en tu hogar que deben desaparecer para que Dios pueda moverse con poder en tu vida? Si la respuesta es positiva, es hora de quemar esos ídolos. Es hora de sacar el anatema de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. Y Dios nos va a usar. Y Dios va a derramar bendición en nuestra vida. Dios es paciente. Dios es paciente con nuestro proceso de fe como lo hizo con Gedeón. Y el éxito está determinado por el poder de Dios, no por el nuestro, ¿vale? Que no se nos suba la cabeza. Es por Él, no por nosotros. Dios nos usa, somos el instrumento, pero la gloria se la lleva a Él. ¿Confiaremos en Dios hoy, con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, con nuestras decisiones, con tu esposo, con tu esposa? Estas son lecciones en las cuales Gedeón nos hace meditar en que tenemos un Dios fuerte, un Dios que nos ama. Déjate usar por Dios. Dios quiere usarte. Pero para que Dios nos use, primero hay que limpiar la casa, limpiar nuestra vida. Y Dios te va a usar. Y Dios te va a bendecir. Y Dios va a bendecir tu casa y Dios va a bendecir a las personas que te rodean. Todo si nos dejamos usar por Dios. Quizás te sientes como dice esta canción. Pero hoy Jesús, a través de ella, quiere decirte que te levantes de donde quiera que estés. Tu vida no ha terminado. Me quedé sentado a orillas del camino. Estaba cansado, solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido, lleno de impotencia, y lloré como un niño desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido:
ya no hay salida, estoy perdido, pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate, yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido, yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad, cuenta conmigo, yo estoy contigo, levántate, yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido, yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad, cuenta conmigo, yo estoy contigo, yo sanaré tu corazón si estás herido. Me quedé sentado a orillas del camino, estaba cansado, solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido, lleno de impotencia y lloré como un niño, desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido, ya no hay salida, estoy perdido, pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate, yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido, yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad, cuenta conmigo, yo estoy contigo, levántate, yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido, yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad, cuenta conmigo, yo estoy contigo, yo sanaré tu corazón. Si estás herido,